Apreciados hermanos y hermanas, amigos y conocidos, les envío desde aquí de un lugar muy bello, el monasterio de los camandulenses en Italia, un lugar de silencio, de oración. Al fondo ustedes pueden ver una de las celdas de los monjes de aquel tiempo y que nosotros hoy usamos precisamente también como cuarto para dormir. Ahí estoy precisamente durmiendo durante estos días. Estamos hablando de un monasterio del año 1600, toda una historia sobre todo de espiritualidad, de oración, de recogimiento, de hombres de Dios que pasaron aquí la vida entera dedicados a la oración, al trabajo y a compartir la vida con sus hermanos. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que continúa a tratar de formar a sus discípulos, esta vez con aún más insistencia, porque dice que él quería estar solo con sus discípulos, quería que ninguno supiera dónde estaba él, es decir, quería concentrarse en ellos. Y caminaban por el camino y Jesús venía enseñándoles y contándoles más o menos cuál era su suerte, cuál era su proyecto, dónde iba a terminar y que naturalmente como consecuencia vendría la resurrección. Pero los discípulos pareciera que no estaban muy atentos, parece, como hemos entendido en el Evangelio, que estaban hablando de toda otro discurso. Es decir, estaban muy lejos del discurso de Jesús, estaban concentrados en la lógica de ellos y no en la lógica de Cristo. De hecho, Jesús cuando llegan a la casa les pregunta, bueno, ¿ustedes de qué venían hablando por el camino, no? Precisamente porque venían discutiendo quién sería el más importante. Mientras Jesús estaba hablando de humildad, de servicio, de entrega, de crucifixión, los discípulos, hombres como nosotros, estaban discutiendo de puestos, de dominio, de poder. Esa es la lógica del mundo, esa es la lógica que desgraciadamente nosotros más o menos seguimos por nuestra naturaleza humana. Y Jesús entonces viene al encuentro de ellos, dice el Evangelio que se sentó. Sentarse en el lenguaje del Evangelio quiere decir disponerse a enseñar, es decir, a enseñar algo importante en ese momento, una idea o un mensaje que debe quedar en la vida de quienes lo escuchan. Y les dice, vengan para acá, porque si alguno de ustedes quiere ser el primero de todos, que sea el último, que sea el servidor. Esta es la lógica de la vida cristiana. Nuestra lógica es, yo soy primero si tengo más dinero, yo soy primero si soy más inteligente, yo soy primero si soy más astuto y le gano la partida al otro, yo soy primero si tengo más bienes y paso por encima de los otros. En cambio, en la lógica del cristianismo, ser el primero significa ser último y ser el servidor de todos. Entonces, en la lógica del mundo, ser primero es ser servido, tener personas que nos sirvan. En el lenguaje de Cristo, ser primero significa servir. Miren cómo cambia toda la lógica de la que usa el mundo con la que usa Cristo. Y tenemos que decir que nosotros, desgraciadamente, nos movemos todavía en la lógica del mundo. Entonces, a nosotros nos alegra poder tener muchos bienes, si tengo un carro maravilloso y paso por encima de los otros, si logro tumbar al otro en un negocio, entonces soy muy inteligente, yo sí soy avispado, el otro en cambio es uno que le falta un poquito de inteligencia, etc. En cambio no, la vida cristiana es sobre todo servicio, se es primero en el plano de Dios cuando estamos disponibles a servir, a entregar la vida como lo hizo Él. ¿Qué comparación hace Jesús para explicar esta idea? Coge un niño, lo pone en medio de ellos, lo abraza y le dice, quien recibe a un niño como este, me recibe a mí. Es decir, el niño en el tiempo de Jesús no contaba, era insignificante. El niño no era escuchado en la asamblea, el niño no tenía ninguna palabra para decir, porque el niño de todas maneras es una persona independiente, necesita de los otros, no tiene autonomía. Entonces Jesús se identifica con el que en el mundo no cuenta, con el que para el mundo no significa nada. A veces aquellos que miramos, podríamos decir así, por encima del hombro, porque son pobres, porque son drogadictos, porque es prostituta,
porque andan un poquito desorganizados y sucios. Exactamente, con esos se identifica de manera particular Jesús. Y entonces también nosotros debemos, como Él, identificarnos con las personas de los pobres y sentirnos verdaderamente primeros en el proyecto de Dios, del Evangelio y de la vida cristiana cuando nos convertimos en verdaderos servidores al estilo de Jesús. Pidámosle al Señor que nos ayude a vencer ese egoísmo que llevamos dentro, a pidámosle a Él que nos dé esa sensibilidad y disponibilidad para servir a todos, al que tenemos a nuestro lado, al que nos encontramos en el camino, al que lo necesite. Esa es la verdadera felicidad. La felicidad no está en ganar siempre, en tener lo mejor, en tener bienestar. La felicidad verdadera y profunda que realmente toca el corazón de la vida es precisamente cuando podemos servir a nuestros hermanos. Que el Señor nos conceda esta gracia de sentirnos primeros, sobre todo sirviendo. Nuevamente les envío mi salud y mi bendición desde este lugar santo, como les estaba diciendo, del monasterio de los camandulenses, hoy día de los misioneros de la Divina Redención. Como les decía, lugar de encuentro con el Señor, lugar de silencio y meditación. Que Dios les bendiga y les deseo a todos un feliz domingo.